tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito, como siempre junto al señor Macías. ¿Cómo está, Jaime? Bien, ¿usted cómo está? Bien, bien. ¿Cómo fue el fin de semana? Bien, estuve en Kansas. En Kansas, Sí. no cansado. No cansado. Bueno, a la vuelta sí estaba cansado. ¿Sabes? Descubrí tonterías que descubro en el camino. Ajá. ¿Sabes por qué el aeropuerto de Kansas es MCI? ¿Cuál es el estado de al lado? Missouri. Bueno, Kansas está en Missouri, Kansas City. Sí, claro, la ciudad está repartida entre dos entre los dos estados. Missouri y Kansas. Sí. Missouri, Kansas. Porque el estadio, el aeropuerto se llamaba Mid-Continent Airport. Ok. Es decir, cuando ves el mapa, creo que nunca he estado tan lejos de un gran cuerpo de agua como el fin de semana pasado en Exactamente Kansas, en el medio del en la mitad, sí. continente. En la mitad del continente. Y en una de las partes más anchas. Claro, exactamente. A ver, ese era el punto donde el ferrocarril conectaba cuando solo te conectabas por ferrocarril. Así crece la ciudad. Y el otro fue a comer barbecue. Está bien. Hay muchas salsas de barbecue, eso es lo que Sí. dice. Pero Lo que no sé, y te iba a preguntar tú que sabes de esto, el brisket, ¿cómo se lo hace? ¿Es a la parrilla o es al horno? no tengo la menor idea. Bueno, vamos a averiguar. Vamos a hablar de fútbol, que la gente no sintoniza nuestro canal. Estamos en Red de Fútbol, como ¿Cómo siempre. te fue a ti? ¿Cómo estuviste? Espere. Estamos en Red de Fútbol, así que la gente puede enviar sus mensajes, suscribirse, obviamente. Hay muchos contenidos. Tenemos, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa Inter Miami? ¿Qué pasa Inter Miami? Un montón de Sí. cosas aquí. Así que Programa la de gente, La Rioja, exacto. programa de Carmen. Programa de Carmen. Sí. Tenemos también episodios de Informe Leo. O sea, Red de Fútbol. Suscríbanse y apóyennos. Cuando promocionamos somos la decepción del productor. Correcto. ¿Dónde fue el fin de semana? ¿Dónde Bien, estuviste? bien. Estuve en Atlanta. ¿Sí? Paso fugaz, pero estuve allí, sí. Pero no... ¿Recuerdos de la época de CNN? Sí, siempre. Pero estuve comentando la victoria del Barcelona. También estuviste comentando la victoria del Sí, Barcelona. sí. ¿Volviste del avión al Correcto. Por eso fue un viaje muy relámpago. Y bueno, volvió a ganar bien el Barça, se recuperó de lo que había sido la derrota frente a Osasuna. Habíamos hablado de ese tema, ¿no? La gente se había enganchado con esa situación de que si Flick tiró el partido, si era el partido para tirar, si, como Jaime sostenía la teoría de que le venía bien el enfrentamiento directo entre Atlético y Real Madrid, sabiendo que uno iba a ganar o que iban a empatar. Más que nada, yo creo que no era por el hecho de que... y la gente decía, 3 puntos son 3 puntos, ¿por qué tirar 3 puntos? Obviamente que Flick no tiró 3 puntos. Dijo, aquí es la oportunidad que yo tengo para rotar porque tenía tiene gente lesionada. Tenía a Eric García que encima de todo estaba suspendido para el partido de Champions contra Young Boys. La semana le salió bien porque después de Osasuna hizo 8 goles y no le marcaron ninguno. Sí, a ver, ¿cómo ganas una liga? Sumando puntos. Sumando más puntos que los rivales. Y creo que hubo un momento donde empezó todo el mundo a rozar la barra de los 100 puntos, que la rompió Guardiola, que la rompió Mourinho, Estuvo Vilanova. es decir, y empezó el fútbol a pensar que había que llegar a 100 puntos para ganar ligas. Y después nos hemos dado cuenta cómo, con el calendario convulsionado, apretado, resulta que al final la matemática sigue siendo la misma de toda la vida. No es de llegar a 3 dígitos o aspirar a llegar a 3 dígitos, es simplemente uno más que el que te persigue. Y claro. ese partido se presentaba en ese punto. ¿Sabes que hablamos brevemente de lo de Chesney el otro día? Uno, ¿cómo lo has visto Iñaki Peña? Te mentiría si te diría que lo he visto en detalle. Ayer con dudas. Tenía que salir mucho porque la defensa del Barça jugó muy adelantada. Y en algunas dudó, no sé si es un tema de falta de ritmo, creo que el juego de pies es algo que él maneja muy bien, pero era un partido donde el Barça quería achicar, quería jugar corto y lejos del área, cosa que le pasó un poquito en Pamplona, que el equipo terminó reculando mucho, perdía la pelota, Osasuna lo asfixió y eso obviamente se decantó en los 4 goles. Pero... sí, salió en algunas, mostró dudas. A ver, Chesney no hizo pretemporada y ni siquiera entrenó porque No iba a jugar más. no iba a jugar más.
Pero, ¿tú crees que lo apuren para después de la fecha FIFA atajar? ¿O es demasiado rápido? Es decir, si fuera un jugador que estaba sin equipo, y claro, un jugador sin equipo que está mirando, se está moviendo, va trabajando, te digo, perfecto, vuelve a la fecha FIFA y arranca. Pero no estaba trabajando. No es que se olvidas de atajar, pero... creo que está en Marbella. Sí. ¿Sabes qué dicen? Que Szczęsny fuma. Bueno, no dicen, hay fotos. Bueno, hay fotos. es usual eso, por lo que se ven los arqueros. No creo. No creo. En otra época sí, pero en otra época fumaba todo el mundo. Tabaco, llegaba el entrenador a repartir los cigarrillos. Sí. En otra época... Se lo habían ofrecido, creo que a Luis Enrique, no me acuerdo. No creo que Luis Enrique, no sé si lo tuvo en la Roma. Pero ¿te acuerdas que Jeremy Mathieu? También fumaba. Que fumaba, ese lo trajo Luis Enrique al Barcelona. Bueno. Lo cierto es que también la Liga, me parece, Jaime, y este es el mérito que tiene el Barça, la Liga ha jugado 9 partidos. La Premier, que suele ir más adelantada que nadie, tiene 7. O sea, la Liga apretó el calendario y eso... Yo creo que tiene mucho mérito. El Barça, encima de todo, ha jugado más partidos de visitante que de local por el tema de que aparentemente en enero ya va a volver a Camp Nou. Entonces, le estaban tratando de acomodar el calendario para darle al menos ese beneficio de que jugaran menos partidos en casa ahora, que recuperaran la otra parte, porque también es una manera de brindarle una ayuda, que el clásico en Barcelona sea en la segunda vuelta. Sí, igual eso, digamos, cuando uno ve en el papel... parece interesante, parece un beneficio, ¿verdad? Pero cuando tú ves cómo le fue a los equipos en su nueva casa, en su retorno a su nuevo estadio, caso Barça es distinto, es más parecido al del Madrid porque volvieron a su mismo predio renovado, pero siempre digo la metáfora, una cosa es comprarte una casa nueva, otra cosa es sentirte como en casa. Y cuando uno analiza y dice, bueno... pero va a volver a su estadio y después les cuesta adaptarse. Fíjate el Tottenham lo mucho que le costó. Pero era nuevo. Era nuevo, el Atlético lo mucho que le costó, pero también era nuevo. Por eso es como un híbrido en ese punto. Lo que también me da la sensación es que históricamente en la Liga, a diferencia de la Premier, donde venimos de remontadas importantes, es difícil encontrar equipos de la Liga que no hayan arrancado con margen, que hayan llegado a diciembre cómodos y que después hayan desplomado. No es común como sí pasa, por ejemplo, en el fútbol inglés. Sí, ha pasado el Barça de Martino, por ejemplo. El Madrid Ancelotti. Claro. El del 14. El de 14-15, exacto, que es cuando lo despiden. Después de haber ganado la Champions, sí. el Barça viene de atrás y gana todo. Gana Copa, Liga y Champions con Luis Enrique. Con Luis Enrique. Bueno, dicho esto, creo que sabíamos que el Liverpool, curioso, ¿no? City y Arsenal no han perdido. Liverpool ha perdido, pero el líder es el Liverpool. Atlético y Real Madrid no han perdido, pero el líder es el Barça, que ha perdido. Bueno, es que esto es de puntos. Sí, no de derrotas. Tienen más victorias, o sea, se están llenando de empates, sobre todo el Atlético de Madrid. Por eso siento que... Bueno, el que también se está llenando de empates es Manchester United, ¿no? ¿Qué tiene? No, tiene 2 empates, sí, tiene 3 derrotas. Pero tiene solo 5 goles anotados. Tiene 3 derrotas. Ese es el problema. Sí. Que tiene solo 5 goles anotados. Es el peor arranque de Premier del United. Es una situación totalmente límite porque ves al equipo y dices, ok, el problema es Ten Hag. Y Ten Hag seguramente podría hacer ciertas cosas mejor. ¿Es el plantel? No es un plantel para el 10º lugar, tampoco es un plantel para campeón. La lógica de ese plantel sería una rondar entre el 5º y el 6º lugar, que creo que es donde terminará hipotéticamente. Probablemente. La velocidad a la que se toman las decisiones arriba es el problema, y yo creo que ahí es donde comienza. Porque hacía una metáfora del United Vizca con el automovilismo, y que coincidentalmente es un equipo rojo, ¿verdad? Como Ferrari. Como Ferrari. Ferrari era la máxima fuerza en la Fórmula 1, pero era el juguete principal de Enzo.
Pero claro, Ferrari era mucho más grande que Enzo en ese momento. Ferrari como, Sí, la marca, sí. como la marca. Cuando fallece Enzo, lo que era una inspiración suya, lo que era algo que él decidía, era el supremo de la división automotriz, se corporativiza. Y como en toda estructura corporativa, hay una cantidad de niveles burocráticos y hay una lentitud en la toma de decisiones. Y la lucha a la hora de tomar las decisiones. Mi idea, el plan, el tuyo es el mío. ¿Quién decide? Y antes decía el capo. Exactamente. Y si bien uno puede marcar que la llegada de los Glazers influye en la corporativización del United, la sola presencia de Ferguson generaba que esa corporativización no sea tan veloz como podría haber sido en algún otro equipo. O que el fútbol no estuviera, las decisiones de fútbol no fuesen tan corporativas. No fuesen tan corporativas, correcto. El momento que tú sumas la corporativización del equipo más la llegada de Ferguson, entras en esta espiral en un deporte donde si tú te demoras una hora más o te robaron el jugador o vale doble. Y esto es lo que ha llevado que el fichaje estrella del United sea el delantero, el danés. Sí. Bueno, chico de la temporada pasada. Correcto. Ahora ficharon un central que todavía no está jugando. Que todavía no está jugando. Es el caso de Lloro, que viene del Lille. Y Ugalde. Ugalde que es suplente. Lisandro Martínez suplente este fin de semana. Correcto. Entonces me parece que el United está... Casemiro suplente este fin de semana. El United está atrapado en esta estructura corporativa que genera que haya un duelo de poderes de quién decide, de por qué decide, pero lo más dañino de todo es a la velocidad a la que se decide a partir de eso. Entonces siempre está un paso atrás, no te voy a decir del City o del Arsenal o del Barça, está un paso atrás del Tottenham, que no es precisamente una fuerza ganadora de los últimos años. Pero el Tottenham iba ganándole 2-0 al Brighton, ¿no? Creo que es la segunda vez que le pasa que se le escapa algo de una manera tan expresiva y ya empieza, me parece, a ver un poquito noveno lugar. Y eso que no está en el 14º como el United. Tiene 2 puntos más nada más. Sí. Decía Angie, es la peor derrota desde que llegó. Pero tienen cosas en común, desde lo futbolístico, los dos equipos, en cómo se le escapan las cosas de las manos. ¿Podemos decir que en lo poco que se ha jugado de Liga, la sorpresa es el Chelsea de Enzo Maresca? No, para mí no. Entonces no hay sorpresas. A ver, porque Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, que ha arrancado con 6 en la Champions, o sea que sí. Era difícil que pudiera jugar, y ya lo habíamos tocado en el episodio pasado, que jugó contra el Bayern también, sosteniendo el partido, jugando muy a lo Emery, muy control sobre el rival en la medida de lo posible y aprovechamiento de las pocas oportunidades que hubiera. Sí, a ver, a mí, ¿qué es lo que me sorprende de la Premier? Primero, después tenemos a Brighton y después ya más o menos los sospechosos de siempre. Sí, con la realidad de que hay ciertos sospechosos que están más abajo. O sea, yo no esperaba al Newcastle tan abajo, no esperaba al... Pero Newcastle está arriba de Tottenham, está arriba de Manchester United. Sí, pero el Brighton es el que a mí me sorprende. Porque yo pensé que el Brighton, entre la cantidad de jugadores que vendió, cuando eres un equipo vendedor, ¿verdad? Ese periodo donde dejas salir muchos jugadores, así tengas el recambio a la mano, ese recambio le toma un tiempo estar a la altura del que se fue. Seguro. Y eso es lo que a mí me ha sorprendido del Brighton. Que bueno, aparte del entrenador jovencísimo. Era una moneda al aire. Sí. Era una moneda al aire. Mi sorpresa principal es el Liverpool. Yo, sinceramente, cuando tú ves qué han movido, qué han fichado, con qué aspiración, mira la tabla de los 6 primeros, si quieres, ¿verdad? Que el Liverpool sea el líder me llama la atención. Porque Slot quizás es una apuesta menos arriesgada que la del Brighton. Correcto. Pero el Liverpool no es el Brighton. Después has hecho un fichaje cuando el resto ha movido el mercado de forma importante y tienes un Chelsea que ha tirado la casa por la ventana.
Entonces, que en esa dinámica el Liverpool esté primero es lo que me llama la atención. Y Liverpool también, yo creo que es un sólido comienzo, porque ha ganado los 2 partidos de la Champions. Quizá esa derrota algo extraña ante Nottingham Forest de Nuno Espíritu Santo. Que le sacó puntos al Chelsea Sí. en Stamford Bridge. Que además, bueno, también está en una situación un poquito más alta con 10 unidades de lo que se esperaba. Correcto. A estas alturas del campeonato. Porque Nottingham Forest se ha intentado mantener ahí y ha penado para mantenerse en primera. Sí, creo que si uno toma la llegada de Nuno a mitad del año pasado, hay que juzgarlo desde febrero. El equipo tomó una identidad. Este es el tipo de proyecto que le gusta a Nuno. Sí. Y, Bueno, parecido a lo que hizo con Wolves. y sabes que en algún momento decía, replicar lo que hizo Brian Clough es imposible en el fútbol moderno, en el sentido de un entrenador que tome un equipo en segunda, que lo lleve a primera, que lo haga competir en primera y que lo lleve a Europa. Y esto lo hacía, creo que en el 2020 hacía esta comparación. Y decía, nadie se acercó tanto a lo que hizo Klopp como Nuno con los Wolves. Porque lo toma en segunda, Sí. lo lleva a primera, lo hace competir, lo lleva y juega, si no me equivoco, una semifinal de Europa League o unos cuartos de final de Europa League Cuartos. en la burbuja de Lisboa. Sí, señor. Curiosamente, ese señor es el que está dirigiendo al Forest ahora, en ese cruce de caminos que Yo creo que lo llega a meter Nuno en Champions al Valencia. No sé si es la última, Sí, es claro. la última vez que el... No, después lo lleva Marcelino de nuevo. Ok. Pero Hasta ahí. Hasta ahí. Pero hay algo que tienen en común, porque el Valencia quizá el Valencia trate de tener la identidad mayor porque le han sacado un poco esa yo le digo, esa etiqueta de equipo dormitorio temporario, porque como Olympiacos, como pasa con Sí. algunos equipos en Francia, que llegan jugadores pero están de paso. Están de paso para ser vistos, para que alguien haga negocio Como y los no Wolves. sea exactamente el club. Como los Wolves, Claro, que están últimos ahora. exacto. Y Wolves ha vendido y ha vendido bien y ha armado buenos equipos con esta misma idea. O sea, creo que el entrenador sabe que... Porque recordás que cuando se produce el ascenso de Forest, batió el récord de, creo que entre las 2 ventanas, más de 30 jugadores Sí. Sí, nuevos. nuevos. Y la estructura que había logrado el ascenso prácticamente no se mantenía con Cooper, Steve Cooper. Sí. Cooper está dirigiendo ahora Leicester. al Leicester. Consiguió el ascenso con el Leicester. No, lo consiguió Maresca. Maresca, perdón. Y él lo reemplaza Exacto, cuando él Maresca reemplaza a Maresca. va a... Maresca se va al Chelsea. Va al Chelsea, sí. Entonces, bueno, el Forest es un sospechoso ahí. Lo que pasa es que está tan apretado arriba que por más que está muy bien, no le va a alcanzar para pelear arriba. Pero volviendo a tu pregunta, mi principal sorpresa es el Liverpool. No por historia, obviamente, pero sí por contexto de cómo llegamos a este comienzo de temporada. La gente igual también quería opiniones sobre la situación del Madrid ahora, teniendo en cuenta lo que está sobre la mesa, que es la lesión de Carvajal. Fíjate que se han lesionado los últimos 2 probables balones de oro españoles. ¿Sí? Rodrigo Hernández y Dani Carvajal. Los 2 casi la misma lesión. Sí. Es triple lesión en el caso de Carvajal, que se le vencía el contrato al final de la temporada. El Madrid se lo ha extendido. Yo, obviamente, suponía que eso era lo que iba a suceder. Pero 2 jugadores con temporadas extraordinarias en la anterior y en estas, cada quien en lo suyo, ¿no? Creo que Rodrigo en la anterior ganando la Champions, marcando. Los 2 marcaron en la final también, otra coincidencia. Sí. Y el Madrid ante esta situación, ante esta encrucijada de cómo resolver el tema. Tiene a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez quizás no ha estado tan sólido en esta temporada como la pasada. No tiene a Nacho. Tiene que recuperar a Álava todavía, donde lo podría desplazar a Militao y quizás jugar con una línea de 3 que le favorecería, me parece, mucho más a Lucas Vázquez y quizás le solucionaría algún tipo de problema en el centro del campo. Sí. A ver, a mí de las recuperaciones más impresionantes que le he visto al Madrid en los últimos años es la recuperación de Ferland Mendy. Acuérdate que hubo 2 temporadas en las que Mendy no contaba y de repente volvió. Es decir, el Madrid tiene eso que en situaciones límites
vuelve a aparecer. Y Vázquez Le ocurrió en la temporada pasada con las lesiones de Militao y de Courtois y tuvo una campaña, creo que fue la más efectiva defensivamente, no sé si en su historia. Y creo que lo que tiene el Madrid, y uno de los principales activos que ha tenido el Madrid en esta época triunfal, es Lucas Vázquez. Porque siento que con plantel completo, Lucas se entiende un revulsivo, se entiende parte del plantel, pero no se considera titular, ni en capacidad de pelear titularidad. Es un elemento para rotar. Exactamente. Pero Carvajal ya tuvo una lesión en época de Zidane. Igual que, o sea, es el mismo patrón, igual que Nacho, ambos canteranos. O sea, como entendiendo aquel viejo proyecto de don Florentino Pérez, Zidanes y Pavones. Zidanes y Pavones. Lo que pasa es que la brecha entre los Zidanes de hoy y los Pavones de hoy es mucho más corta que la brecha de aquel momento. Y yo sí siento que Carvajal, sintiéndose dueño del puesto, porque lo es, ante la ausencia de Carvajal, Obvio. tiene un rendimiento distinto que cuando un día reemplaza a Vinicius, un día reemplaza a Bellingham y un día reemplaza a Carvajal. Claro. Ese creo que es el menor de los problemas. Ahora, esta cantidad de ligamentos cruzados para el Madrid tiene que ser mala fortuna, porque son acciones totalmente... Bueno, Álava también se desafortunadas. sumó por ligamento cruzado, o sea, creo que es el cuarto, ¿no? Courtois, Militao, Álava y Carvajal. y Carvajal. O sea, Rüdiger, el único de la última línea. Sí, le va a hacer tocar madera. Sí, pero no es una situación menor. Una pena lo de Jeremy Pino, Sí, porque Jeremy Pino se rompe los cruzados el año pasado. Es el que termina chocando con Ter Stegen en la acción donde se lesiona Ter Stegen. es correcto. La semana Lo pasada. toca desde atrás. Lo toca desde atrás. Y es el que termina con Carvajal. Carvajal lo patea a él porque él le puntea la pelota. Claro, todo involuntario, todo accidental. Pero claro, por el chico está en la foto sin querer. No lo dejes traumado, déjalo fuera de la ecuación. Bueno, digo. No tiene nada que ver, son circunstancias, ¿no? Si Digo. me dijeras, es un jugador con malas intenciones reiteradas, que va y mete planchazos Sí. y que ha roto 2 rodillas. Ahora, siento, Vizca, también que estos entrenadores tipo Ancelotti, que no están casados con una idea específica de juego, son grandes capitanes de tormentas. Y que... Son grande, como es. La gente simplifica a Ancelotti diciendo que es un gran gestor. Y ahora tiene que gestionar. Pero que te lo dice Guardiola, que dice, si lo más difícil de esto es gestionar. Si no, pregúntele a su amigo Marcelo Bielsa. Correcto. Y creo que desde la interna, Ancelotti utilizará esto como utilizó el año pasado. Es decir, ante la ausencia de tu arquero y tu líder de la defensa y de otros líderes como Alaba, convenciste al equipo de que había que jugar de una cierta forma por lo vulnerable que estabas. Y se alinearon todos atrás. ¿Sabés lo que estaba pensando? Las imágenes que trascienden del documental de Luis Enrique. Jamás pensaría que Ancelotti le hablaría a un jugador como Luis Enrique a Mbappé. Y siendo Mbappé. Sí. Es otro estilo, pero creo que él aprovecha este tipo de situaciones para llegarle al jugador y decirle, es una situación crítica, porque estamos hablando de un futbolista. Sí. El otro estaba en el palco arriba, el otro gran, o una de las grandes figuras de la temporada pasada, porque no había una sola, que es Toni Kroos, al cual ya lo volvieron a seducir a ver si tenía ganas de volver para la segunda mitad. Él dijo, no, gracias. Pero le permite a Ancelotti eso, porque creo que sin ser ese discurso Luis Enriquesco, él necesita de la mística y necesita de tocar la fibra de los jugadores para decirles, señores, arrancamos regular en cuanto a juego y tal, y sí, tenemos que sobreponernos a que nos falta Kroos, a que no... Pero ¿qué es lo que pedían en el principio? Entrega. Nos está faltando entrega. Y creo que este es el mejor despertador para la entrega. Esta es la oportunidad para Exacto. la entrega.
ha caído un compañero muy importante y necesito la entrega de todos. Yo voy a aportar soluciones. Se nos fue y necesito aportar soluciones. Y creo que también le abre la puerta porque Ancelotti no es manco para tomar decisiones. No. Y tampoco es tonto a la hora de buscar. De repente no está casado con una idea estilo Conte, siempre en la misma línea. O su amigo Simeone. Pero él aprovecha las oportunidades para meter mano en lo táctico. Y ahora tiene que hacerlo. Es que esos grandes capitanes de tormenta, esos grandes líderes, silenciosos o muy fuertes verbalmente, todo lo ven como una oportunidad. Todo lo ven como una oportunidad para motivar, para unir. Y ahí es donde, sin retroceder mucho tiempo en el programa, ves los fallos de Manchester United en esa estructura. Porque fíjate quiénes son las dos personas que más han funcionado y que uno, creo, su mejor momento táctico había pasado cuando llega al United, José Mourinho, y el otro, no creo que desde lo táctico es un gran entrenador, pero sí alguien que desde el liderazgo logró convencer, que es Solskjaer. Y resulta que en ese mar de desconfianza, estos dos señores rendieron más y le dieron más que quizás un vanguardista futbolísticamente hablando como Ten Hag, porque Ten Hag es desde la pizarra es buen entrenador, pero que claramente su mensaje no llega, ni convence. La gestión. Falta esa pata. Totalmente. Al punto de que, ¿qué es lo primero que hace Mourinho cuando llega? Llega y dice, aquí no hay líderes. Y fue a buscar a Zlatan, y fue a buscar a Matic, y fue a buscar a alguien más trajo. A Fellaini. Y dijo, acá, es verdad, estos señores no conocen el United, pero finalmente conocen camerinos y tienen a quien mirar. Que es parte de los... Sí, de la mística de un grupo. De la mística de un grupo. Y creo que Ancelotti, sin hacer alarde de aquello, lo tiene claro. Y bueno, como dice la canción, tantas veces lo mataron o lo dieron por muerto a Don Carlo. Y sin embargo, él está ahí peleando. Y ahora tiene una oportunidad de pelear, de buscar soluciones tácticas, de ordenar el medio. Y tiene una seguidilla de partidos interesantes, los dos, porque tienen que jugar contra el Madrid. Antes del Clásico tiene que jugar contra el Dortmund. Y el Barça tiene que jugar contra el Bayern. O sea, Flick tiene que jugar contra el Bayern y Ancelotti tiene que jugar contra el Dortmund, que fue el finalista de la Champions pasada. Y después se van a ver las caras el sábado 26 en el Bernabéu. Sí, correcto. Creo que con un día más de descanso el Real Madrid. Creo que sí. Es interesante, decimos, vamos aprendiendo de la Champions. Y es interesante eso, ¿no? Cómo la calendarización de esta Champions va teniendo un impacto en la liga, en el partido ligas que te precede y en el partido que viene después. En las ligas. No sé si nos queda algo en Europa. Fue de final de agosto, creo. Pero yo me enteré ayer. ¿Qué pasó? La bilardeada de Arteta. Invitó a los jugadores con la familia a una cena. Plantel y todo. Y contrató unos carteristas. Carteristas. Entonces, al final de la cena y todo, dijo, muchachos, ¿está todo completo? Y a uno le falta el teléfono, a otro le falta la billetera. La llave del auto. Todo. Hay que jugar vivos. En cualquier rato nos roban la cartera. Hizo una del doctor. Del doctor. Para que el equipo esté atento. Me parece buena. Sobre todo en estas épocas, ¿no? De muchas redes sociales. Sí. De distracciones probables. De distracciones probables y de que a veces está más importante estar bien igual vestido. Te digo una cosa. ¿La cena fue cuándo? ¿En agosto? Creo que fue a principios de... Sí. Gasperini le hizo una de Bilardo en el estadio de Atalanta, en el estadio de Bérgamo, llamado por principios así por cosas de la UEFA. Y con las marcas personales casi le gana el partido, lo mareó, las robaron, desaparecieron varios objetos allí. Siento que en el fútbol moderno falta calle. Y
me ponía... Eso es lo que planteaba el otro día en su columna Jorge Valdano. Él entiende que el fútbol así, con tantas métricas, tanta estandarización, tanto inevitable espíritu atlético, hoy en día pesa más un jugador que está más en forma física, lo cual es bajar el nivel, antes que uno que tenga eso. Y por eso el decreto de la muerte del 10, porque dicen que Saki decía, un mediapunta es medio jugador. Y yo quiero un jugador entero. Ok. Sí. Y eso lo sostenía Van Gaal. Y eso Sí. lo sostenían muchos otros grandes teóricos. Saki lo que logró con ese compromiso de aquel Milan, que incluso lo decía el propio Ancelotti o el propio Maldini, era hasta la comida Sí. estaba controlada por Saki. El tiempo, dice, no había ni distracciones, eso muy también de Bilardo, no había ni distracciones en el momento de la comida y no volaba una mosca, porque lo tenía todo controlado. Sí, y creo que en ese sentido falta calle por dos cosas. Cuando éramos chicos, tú, yo, todos, tú agarrabas una pelota y ibas a jugar, ¿verdad? A veces estabas con tus amigos, a veces estabas con 5 amigos y 5 desconocidos. Correcto. Y jugabas, y jugabas, y jugabas, y jugabas. Y aprendías jugando. Y después, en el colegio, o si te iba mejor, ibas a una academia y tenías un entrenador que te decía, no, Eduardo, no gambetees en la salida. Conceptos. Controla, sí, te dan conceptos. Pero tú tenías toda esta calle del acierto-error en un contexto donde no importaba el acierto-error. Correcto. Hoy es casi imposible ganar eso. Si bien se juega más fútbol, porque hay más academias y mejores canchas y más capacidad, el 95% del fútbol que se juega es bajo una estructura académica con un entrenador, que seguramente te formará mejor tácticamente que tú cuando querías salir jugando entre dos centrales con tus amigos, pero has perdido la oportunidad de salir jugando entre dos centrales con tus amigos y equivocarte. Correcto. Digo, ejemplo táctico. Y creo que el jugador hoy, intelectualmente, es mucho mejor que hace 10 años. Desde el entendimiento del juego es muy superior, porque ha vivido educación futbolística cada vez que patea una pelota. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Pero, yo creo que les brindan más datos, pero es todo más en un corto plazo. Hay algunos pocos que sí ya tienen una capacidad intelectual superior. No quiero poner nombres, pero pienso... Messi. O Kroos. O Kroos. De leerte situaciones y de romper. Profundizando ese tema, dicen que en Alemania, en ciertos grupos de edad, después de todo el trabajo, como pasaba antes, la finalización del entrenamiento es libre. Jueguen media hora y nosotros observamos que no se golpeen, que nada. Pero a ver qué les sale. Porque después cuando vos tenés que resolver en situaciones no planificadas de 1 contra 1, por ejemplo, ahí es donde... Bueno, le enseñaste a un jugador a hacer una pausa o tirar una finta o frenar o enganchar. Eso le sale a él porque es el instinto que vos tenés para superar a tu rival. Y es ese instinto el que no se desarrolla. ¿Por qué? Porque si yo no te conozco y tú me encaras, yo tomo una precaución para descifrar y entender qué hace Eduardo con la pelota, cuán rápido es. Sí, me va a ir por adentro, por afuera, me va a amagar, no me va a amagar. En cambio, si yo llego y te aparezco en el prepartido y te digo con un folio y te digo, o me llegas con un folio y me dices, Jaime, Eduardo es diestro, juega perfil cambiado. 95% de las veces encara. Normalmente no remata. Siempre juega el pase hacia el lateral que... Yo me paro a marcarte con un preconcepto, donde si yo sigo ese preconcepto, muy posiblemente voy a acertar más de lo que me voy a equivocar, pero el rato que tú hagas algo distinto, me ganaste el duelo. Rompe el libreto. Me ganaste el duelo. Estás a 1 metro. Y siento que eso es algo de lo que está pasando a una edad muy temprana. Yo entiendo que si yo voy a jugar la final de la Champions, esa información sea tremendamente importante. Pero también creo, y por qué Abondancieri marca una diferencia, por qué se hace este alarde del famoso papel de Jens Lehmann, por ejemplo. Porque es gente que preparaba los partidos ellos mismos. No le proveían la información. Porque cuando tú preparas un partido de fútbol para una transmisión, ¿cuándo te sale mejor el partido? ¿Cuando tú preparaste el folio ese con el que vas a todos los partidos?
O si es que tú me dices, Jaime, no tengo tiempo, ¿me puedes preparar el folio? Y yo te lo preparo exactamente con la misma información que tú tendrías. Cuando uno lo prepara. Cuando lo prepara. Y siento que parte de la responsabilidad que se le ha quitado al jugador por todas estas acciones es el dejarlo o el obligarlo. El de darle la tarea. El de darle la tarea. La tarea hecha, digo. Claro, o sea, es... No obligarlo a pensar cómo atacar a este... Porque si viniera el entrenador y le dijera, te vas a enfrentar a este extremo. ¿Y cómo pensás pararlo? Y generalmente el jugador aprecia que venga el entrenador y le diga, hace esto, esto y esto. Tendríamos que hacer esto, tendríamos que buscar una doble marca para cuando encare por dentro. Entonces, creo, bueno, ahí es donde está un poco el milagro del fútbol. Porque el fútbol sigue, aparte de todo esto, Jaime, en algunos momentos sigue siendo inexplicable. Te pueden dar toda la información que sea, pero si te enfrentás a uno de estos jugadores que tiene otra clase de talento, y ahí está lo otro, el talento. Y el talento no es correr, tener mayor capacidad de recuperación para un sprint, mayor fondo, mayor resistencia. Todo eso es parte de tener un mejor jugador. Y siempre vas lo que pasaba antes, que era un poco lo que planteaba Valdano. Antes ganaban los que tenían mejores jugadores. Y ahora eso no necesariamente sucede. Porque siento que como se ha perdido esa calle, ese factor diferencial de tú entender a quién vas a marcar, esa capacidad de decidir por intuición, estamos teniendo un corte de jugadores donde, por ejemplo, pensando en el Balón de Oro, tú hablabas de Carvajal y Rodri. Es muy difícil elegir el Balón de Oro porque estamos ante una generación de jugadores donde en su gran mayoría son cortados con la misma tijera. Correcto. Creo que el único que rompe con el esquema es Haaland. Sí. Es el que, único. Único, ¿verdad? Porque Mbappé te puede parecer mejor que Vinicius, mejor que Rodrigo. Está dentro de esa categoría. O mejor que Heung-min Son, pero está en esa categoría. Rodri te puede parecer mejor que Camavinga o te puede parecer mejor que Declan Rice, pero ahí hay algo que lo distingue, que es el talento. Totalmente. Porque es una posición muy estandarizada. Vos me decís, Sergio Busquets. Y claro, ¿cuántos hay que en medio se le parecen? Es que ahí está el talento, claro. Ahora, estamos ante una generación de arqueros que son malísimos con las manos. Sí, porque tienen que jugar mucho con los pies. No saben cortar un centro o atrapar una pelota. Correcto, pero son cortados con... O sea, cuando yo te digo, ¿quién es el mejor arquero del mundo hoy? Caemos en los sospechosos de los que eran hace 10 años. El Diego Martínez. Pero Martínez rompe con la norma. Sí. Y por eso el otro día... ¿Tú hiciste en Miami Charlotte? No. Bueno, hay una foto donde se saluda Dean Smith con Messi. Y alguien pone en Twitter la foto del saludo y dice, Messi no lo sabe, pero este señor lo hizo campeón del mundo. Porque sí, es el que se lleva a Dibu Martínez del Arsenal a Aston Villa. Al Aston Villa, claro. Es el que se lleva a la... Pero Martínez es el Haaland de los arqueros. Porque Martínez rompe con la norma de arquero que no habla, que juega bien con los pies, que por ahí te saca una pelota. Pero es muy bueno con las manos. El otro día veía... Tremendo. Sí. En el partido contra el United tiene 2 o 3 intervenciones de arquero de otra época. De arquero de otra época. A veces, lógico, como todo arquero se le escapa alguna. Como a todos. Y bueno, por eso no va a jugar con la selección en esta jornada eliminatoria y ahí saltamos. Porque, nada, dijeron, ahora te toca pagar. Sí. Con todo respeto contra Venezuela y Bolivia. Bueno, ahí va. Pero es verdad. Vamos a hablar entonces de la doble jornada de Conmebol. No, pero está bien, ojo, está bien, porque Martínez... Está bien porque en el Mundial fue todo muy efusivo, es como que, bueno, no la vimos venir, está todo bien, pero no lo vuelvas a hacer. Y, bueno, como pasó una segunda vez... Claro. Hablando de eso, Argentina concentrando en Estados Unidos. Y tiene sentido porque, desde un punto de vista, la distancia que hay hacia el norte de la parte de América del Sur, donde está Venezuela, es mucho más corta
E implicaría también incluso un traslado menor, implica un traslado menor para los jugadores en lugar que ir directamente a Buenos Aires para después volver a Venezuela. Y Aparte la climatología, sí, es similar. Entonces, el jueves, 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, Venezuela, Argentina, con el tema, bueno, de la tormenta, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer Argentina para escapar de esta zona? Porque por ahí tienen que inventarse una escala en el Caribe para salir de la tormenta que va a caer sobre Florida el miércoles. Estaba pensando, cuando hablamos de la tormenta antes de grabar, decía, claro, cerrado es el estadio de los Marlins, cosa que no me parece que es apto para eso, o para un entrenamiento, por ahí sí, ya los Marlins están fuera. Pero ¿dónde entrena? ¿No tiene un complejo cerrado los Dolphins? Los Dolphins. Pues no sé. No estoy seguro. No. Creo que atrás del estadio hay un complejo cerrado. Creo. Pero bueno. Bueno. Problema de ellos. Bolivia jugará contra Colombia. Otra vez esa difícil situación. Pero Colombia está trabajando, me parece, en altura, y creo que ya está con la base del equipo en La Paz. Sí. Para luego subir al alto. Sí, mira. Bolivia, 6 puntos sobre 6. Es el único que ha sumado 6 sobre 6 en la doble jornada pasada. Es el único que ha sumado 6 sobre 6. Colombia hizo 4. Paraguay hizo 4. Ecuador hizo 3. Ecuador hizo 3. Argentina hizo 3. Venezuela no ganó. Venezuela no ganó. Brasil hizo 3 también. Perú hizo 2. Perú empató. Perú 1 punto es el que menos hizo y Uruguay hizo 2 puntos. Chile 0. A ver. Chile es el que menos hizo. ¿De cuán inflados o desinflados venían los globos? Hasta la Copa América. Hay globos que se han desinflado en la última doble fecha y que llegan carentes de aire a esta eliminatoria. Venezuela y Uruguay creo que son los principales de... Ok, llegábamos a la Copa América de muy buena forma, con mucha ilusión, y al final hicieron una buena Copa América. Hasta ahí, sí. Hasta ahí, pero el retorno a la eliminatoria no los tuvo en ese nivel. No. Y Sí, hay un empalme en este año. Copa América y las eliminatorias hasta aquí, que nos demuestra un poco eso. Creo que Colombia en ese sentido es el más parejo de todos. Finalista de la Copa América y todavía no ha perdido aquí y no ha perdido en la eliminatoria. Y no ha perdido en 90 minutos desde hace 4 años. Pero perdió la final. O sea, a ver, no metamos chicanas. Pero estamos hablando de rendimiento. Está bien. No de títulos. Pero nadie inventó ese alargue. Estaba en la carta. Está bien. Está bien. A ver, Colombia, ir a La Paz y la altura no la puedes combatir, claramente, ¿verdad? Y durante mucho tiempo estaba esta... Se puede combatir con una aclimatación de 28 días. Sí. Claro, porque mientras más alto, más días necesitas para aclimatizarte. Pero había esta teoría de que mientras más cerca del partido viajes... Más mitigabas, sobre todo los esfuerzos... O sea, llegar Sí. y pasar una semana entrenando te puede dejar muy cansado todos los primeros días que vas a estar entrenando y quizá orgánicamente estás más adaptado al esfuerzo, pero tu cuerpo está más cansado, retiene más líquido. O sea, esos primeros días, cuando sobre todo se va a hacer los que hacen entrenamientos de base en la altura, esa primera semana es de esfuerzo muy bajo, porque tu cuerpo está muy cansado porque lo estás sobreexigiendo ante la carencia de oxígeno. Sí, correcto. Entonces había esta tendencia. Después, yo me acuerdo, creo que fue Chile la que fue. Chile fue a Ecuador y el plantel hizo base en el llano y los arqueros en la altura. En la altura. ¿Por qué? Porque tienes una doble condicionante en la altura, que es... El peso de la pelota, el comportamiento de la pelota y de los cuerpos. El peso de la pelota y los cuerpos. Y después esto evolucionó a lo que yo minimizo el efecto de la altura yendo el mismo día. ¿Cuánto pierdo yo en esos primeros 15 minutos de partido donde estoy descifrando
uno, la pelota, y dos, cómo se comporta mi cuerpo en la altura. Por eso es tan importante que la entrada en calor sea intensa y comprender allí, adquirir toda la información posible del comportamiento del balón. Y para mí, ¿cuál es la recomendada? Y que es la común ahora, es anda directo a la altura. Porque el beneficio, si tu cuerpo funciona, no soy médico ni deportólogo, voy a poner un número de porcentaje simplemente para ejemplificar. Si tu cuerpo, yendo el mismo día, funciona al 80% desde la capacidad física, si tú vas 2-3 días antes, funciona al 75% a la hora de partido. Ese 5% que estás ganando de forma aeróbica no compensa los 15 minutos de adaptación a que tú descifres cómo se comporta tu cuerpo y que descifres cómo se comporta la pelota en ese tiempo. Para mí no lo compensa. Es decir, un poquito más de aire jugando con un conejo y yo no sabiendo hasta dónde me da el aire, hasta dónde no me compensa. Es mejor ir a la altura, entender cómo se comporta tu cuerpo, entender cómo se comporta la pelota y jugar el partido de esa forma. Y la otra es ya algo que se sabe, que qué jugadores, porque ya está todo bastante, salvo que sea un jugador que por primera vez va a semejante condiciones de altura, creo que nadie de todos estos futbolistas, salvo los de Copa Libertadores, han jugado a 4.000 metros. Entonces, ya más o menos se sabe quiénes son aquellos futbolistas cuyos cuerpos se responden peor y esos generalmente son descartados o no juegan. Y Colombia tiene, sobre todo en casi todas las... Pero, por ejemplo, mira, los arqueros, de menor altura a mayor altura. Atlas, Cruz Azul, Millonarios. Sobre todo Millonarios, Cruz Azul. Bueno, pero Atlas están acostumbrados a jugar en Toluca, en Ciudad de México, pero te faltan al Atlas le faltan 1.400 metros para el alto. Borja y Dita. En Toluca. Borja y Dita. América, Cruz Azul. Después tienes a Arias y a Ríos que han ido, juegan en Brasil, pero han ido a La Paz. A La Paz. O al Alto, no estoy seguro. Tienes Pachuca. Y ahí en el ataque es donde no tienes a nadie. Son todos de afuera. Sí, Roger Martínez, no sé a dónde fue Racing este año con Sudamericana. Porque cuando lo vi la última vez jugó en Chile. No sé si Racing fue a algún lugar en Sudamericana. Pero tienes piezas de las cuales aferrarte. Y claro, si lo traes del DF, ¿por qué lo vas a llevar a entrenar a Barranquilla? Claro. Llévatelo directo a La Paz. Sí, sí. Nos desviamos completamente del tema. Correcto. No, porque bueno, estamos hablando de Bolivia a Colombia. Que en el fondo también es un partido importante para este crecimiento de Bolivia, para las oportunidades que tiene Bolivia, que viene de recuperar una de las derrotas que había tenido en casa al ganar como visitante, cosa que no hacía desde 1993, en eliminatoria, y esa posibilidad latente ya de estar a un punto de la posibilidad de la repesca, no, en la misma cantidad de puntos que la repesca, y a un punto de la clasificación directa, que es donde está Venezuela, que Venezuela lleva en esta eliminatoria 4 partidos sin ganar y va a recibir a Argentina. Y después de recibir a Argentina va a visitar a Paraguay. Que es rival directo. Que es uno de los resucitados. Sí. Y ya habría enfrentado a Paraguay 2 veces. Es decir, porque el partido del jueves, los partidos del jueves y viernes, es el cierre de la primera mitad. Sí, señor. Y los partidos del martes es la apertura de la segunda mitad. Para mí, el equipo crítico en esta fecha es Venezuela. Porque si Venezuela llega a no ganar... se puede caer de la zona de clasificación directa, incluso de la zona de repesca. Y eso te va a generar una espiral importante. Pero depende más que nada de si Bolivia le puede ganar a Colombia. Si Bolivia no le puede ganar a Colombia, no creo que cambie mucho. O sea, me parece que en el peor de los casos Venezuela va a estar en repesca. Yo creo que... mira, más allá de... Bolivia es local de Colombia y visitante de Argentina. Sí, pero Bolivia todavía tiene que recibir a Paraguay, tiene que recibir a Uruguay, Bolivia tiene que recibir a Chile. Tiene toda la segunda vuelta. Y cierra con Brasil. O sea, yo creo que Bolivia va a estar en la pelea. Es más, si me preguntas de los partidos que le quedan a Bolivia como local, sí, el que menos posibilidades tiene de ganar
ojo, que igual llega como favorito, es el de Colombia. Correcto. Y creo que a Venezuela le ha pasado algo que se le ha generado una ilusión óptica importante de lo mentiroso que fue la posición de Ecuador durante toda la eliminatoria. Bueno, por la penalización de puntos. La penalización. Porque te veías siempre encima de Ecuador y porque tienes ahí a un Brasil que parece que terminará estando. Correcto. Me decías de Bolivia. Bolivia de local todavía tiene 4 partidos. Este contra Colombia, contra Uruguay, que no son rivales directos. Lo tiene a Paraguay en noviembre y después lo va a tener a Chile en junio. Y lo tiene a Brasil en septiembre. Brasil el 25 de septiembre. Claro. O sea, le quedan Septiembre de 2025. Claro, le correcto. quedan 4 después de... O sea, es 1, 2, 3, 4, 5. Claro. 5 partidos Le quedan en casa. 4 después de Colombia. En el mejor de los casos, 15 puntos. En un caso ahí Claro. promisorio, 12 o 13. El tema con Venezuela, viste, que para mí... 12 o 13, ponele 12, son 21. Totalmente. ¿Alcanza para algo eso? Sí, porque Puede ser repesca. puede ser repesca, porque ¿qué es lo que tiene y lo que ha tenido Venezuela? Que si bien Venezuela ha dado un paso adelante, está en la pelea, va a estar en la pelea hasta el final, pero no tiene esa comodidad de principio, porque si ves, Venezuela tiene victoria ante Paraguay en el debut, Sí, gol de penal de Rondón en el último minuto, sí, y ese empate maravilloso en Brasil, sí, ¿ok? Sigue valiendo 4 puntos esa sumatoria. correcto. Después, Venezuela tiene había perdido con Colombia en el debut. Después Venezuela tiene goleada ante Chile. Ujú. Ya sabemos cómo viene Chile. Sí, ¿Ya? Empate en casa ante Ecuador. O sea, ya cediste de local. Empate en Perú. Donde empatar en Perú, por cómo viene la eliminatoria, no es sumar, al punto de que Perú no ha ganado en casa todavía en toda la eliminatoria. Y de ahí Venezuela ya se encuentra con otro empate en casa ante Uruguay. Entonces Venezuela podría, en este caso, hipotéticamente, a un nuevo partido sin ganar en casa, ante Uruguay. Entonces, claro, nosotros le estamos dando esta matemática a Bolivia pensando en una localidad muy fuerte, sí. mientras que Venezuela, para mantener esa matemática, tendría que empezar a sacar puntos fuera de casa porque ya ha dejado de escapar puntos importantes Venezuela en casa. hasta aquí no ha recibido goles en casa. Claro, pero anotó 1. Anotó 4. Anotó 4. Le hizo 3 a Chile y el de Paraguay. Y el de Paraguay. Lo de Paraguay es un milagro porque Paraguay tiene 5 goles entre los que le hicieron y los que hizo. Hizo 2 goles, tiene 2 victorias, 3 empates 0-0 y tiene 3 derrotas por un gol. Ojo que Paraguay no sume en Quito. Y puede ser. Alfaro es una revanchita para Alfaro. ¿Digo revancha o revanchita? Yo creo que es revanchita. Pero ojo que no. Ojo que Paraguay no sube en Quito. Quito le está costando a Ecuador horrores. Le está costando. Quito le está costando a Ecuador un mundo. Ujú. Y Alfaro lo sabe. Porque él. Pero no ha perdido todavía en casa. No ha perdido en casa todavía. Pero ha ganado agónicamente. Bueno, con 2 goles de Torres, ¿no? Que le ganó a Uruguay. Le ganó a Perú. Le ganó a Perú y le ganó a Chile. Y le ganó a Chile. Chile, Perú, los dos Y últimos. 0-0 contra Colombia. Chile y Perú, los dos últimos. 0-0 contra Colombia. Ecuador en Quito. No Pero le viene quedan fuerte. 5 partidos todavía a Ecuador en casa. Argentina al final. Sí, Brasil. Brasil. Bueno, el primero es Paraguay. Después es Bolivia. Y Brasil y Venezuela. Correcto. Primero Venezuela, después Brasil. Correcto. Ecuador en casa no es fuerte. Ecuador clasifica a Qatar, Vizca, con la mejor eliminatoria visitante de su historia.
porque Quito lo sufrió muchísimo. Y ojo, que ese Ecuador, rumbo a Qatar, jugó 2 partidos en Guayaquil. Sí. Los números en Quito no fueron malos. Y es uno... Pero el rendimiento del equipo es fue uno malo. de los que ha ganado visitando a Bolivia. El otro es Argentina. El otro es Argentina. Exacto. Ambos en Pero fíjate cómo... en En La Paz, todavía, en La sí. Paz. Pero fíjate esto, cómo a Ecuador le cuesta en casa, pero creo que le cuesta en casa por el tipo de planteo de los rivales. Porque pudo ganarle con sus armas a más altura todavía. Entonces no sé si es necesariamente un tema de la altura. Es un poco la combinación de cómo van los rivales a enfrentar a Ecuador cuando Ecuador juega en Quito. Sí, a ver, el tema de táctico de la altura, y por eso me genera curiosidad Becasese, cómo le va a ir en Ecuador, en Quito, porque Becasese llega con Sampaoli a Emelec. 2 primeras visitas a la altura, se comió 5 en cada una. ¿Verdad? Pero porque la altura, así como te decía que Colombia se viene a ir, yo te puedo explicar lo que tú quieras de la altura. Sí, Pero hasta que no lo vivas no lo vas a entender. correcto. Como decía de Chiquitapia. Y de ahí ese equipo de San Pauli empezó a sacar muchos puntos en la altura. Claro. Porque, cuando tú eres un equipo de posesión, Sí. ¿ok? Tu equipo no tiene grandes periodos de explosión, como un equipo contragolpeador, pero estás en una constante carrera continua, sosteniendo la pelota, armando triángulos y moviéndote. Más que nada sí, es el movimiento en bloque. Correcto. No desarmar el bloque, pero sí, se corre. Lo que pasa es que se corre más ordenadamente, no tan Correcto. alocadamente. Y no tan explosivamente. En la altura, eso es lo que más te merma. La altura, ¿por qué? Porque vas consumiendo el tanque se te va acabando más rápido. Cuando tu equipo es explosivo, Por eso hay que estar en la altura también muy atento a los cambios. totalmente. Y hay 5 cambios te pueden permitir quemar la primera unidad Sí. y jugar con una segunda bastante renovada. Correcto. En cambio, cuando el equipo es explosivo, tú estás ahogando a 1 o 2 jugadores constantemente, pero el bloque está compacto. Claro. Y eso es lo que terminó descifrando Alfaro con el correr de eliminatoria. Ese fue el éxito de Rueda. Ese fue el fracaso de Sánchez Vaz. Sánchez Vaz buscaba un equipo de posesión. Claro. Y claro, el rato que tienes un contraataque, no hay oxígeno para el contraataque. Ecuador no tiene jugadores adaptados a la altura. Lo juegan fuera. Sí, sí, sí. Y esa es lo interesante de este partido. Becasese, no como entrenador, como asistente de Sampaoli, lo descifró, lo entendió. Y después ellos van con la Universidad de Chile y ganan en Quito la ida de la final de la Sudamericana, de la que son campeones. Nunca ganaron con Chile, No. pero sí ganan con la Universidad de Chile. ¿Cuánto de eso se aplica ahora? Veremos. El jueves, a las Correcto. 5 del Este. Correcto. Chile-Brasil, Perú-Uruguay. Claro, lo de Perú es complicado. Fossati contra Uruguay. Lo que mencionabas, Ecuador contra Paraguay. El ya susodicho partido en Maturín entre Venezuela y Argentina. Esa es la fecha del jueves-viernes. Y la siguiente, después de la cual retomaremos nuestro espacio infinito, Colombia-Chile. Ya, bueno, Chile todavía obviamente tiene esperanza porque matemáticamente no está afuera, Sí, pero está a 5 puntos de la zona de clasificación. Con un Ricardo Gareca que está es el que más está sufriendo el tema de la renovación. Y ahí también tenía que ver esto de Suárez, ¿no? O sea, ida y vuelta, Bielsa todavía no lo ha hecho, ida y vuelta. Pero cómo justifica un poco quizá la táctica de Bielsa. Es decir, no puedo darles a estos jugadores mayores la posibilidad de que ellos sean los que, entre comillas, manejen el grupo. Y él toma decisiones y los dirigentes las ven muy bien porque, claro, gana frente a Brasil y gana en Argentina, cosa que no había hecho nunca en eliminatorias. Creo que Y ese es el gran respaldo de Bielsa. A ver, creo que lo de... Después, claro, viene el tema del recambio y de los jugadores que están jugando en algunas posiciones, que son los que les gustan a Bielsa, que quizás no sean los que
piense el analista uruguayo o el futbolero uruguayo que sean los más aptos. Sí, creo que hay una cola de esto, que es el cómo termina el ciclo Tavares, qué pasa en el Mundial y por qué Bielsa toma una actitud. Porque Bielsa es loco pero no tonto. No, él hace una lectura de todo lo que pasó. Él es loco pero no tonto. No. Eso seguro. ¿Y qué pasa? Llega un momento donde, visto desde afuera, habrá que llamarlo a Figui a preguntar, si no estás persiguiendo el huracán. Llega un punto donde no se da el cambio en el ciclo Tavares. Tampoco se da en el ciclo de Alonso. Y el ciclo cae. Llega Alonso. La sensación desde afuera es que cuando llega Alonso hay un grupo de mucho peso que dice las cosas son así. Al punto Vizca de que, o sea, Godín es titular en un mundial con todo el cariño a uno de los mejores centrales en la historia de Uruguay. Godín era suplente en Vélez cuando se da el mundial, sí. ¿verdad? Y pasa aquello. Y creo que con esa lectura Bielsa llega y dice, acá ha pasado esto y acá hay que de raíz. Claro, eso a mucha gente no le gustó. No digo que esté bien. Explico por qué creo que ha llegado a ese punto. Porque ha sido su forma de encararlo. Y sabemos, bueno, ¿no? O sea, hay jugadores o exjugadores que han trabajado con Bielsa que lo defienden porque dicen, no, Bielsa es un tipo... Yo creo que también la personalidad, porque el comportamiento de Bielsa es lo único que nosotros podemos juzgar. En los pocos mano a mano que hay, en las conferencias de prensa, es un hombre que si vemos cómo se manejaba hace 20, 25 años... y cada vez está más distante. Entonces yo no sé si esa distancia para con el jugador es esa. O sea, ha habido también eso, un hombre cada vez más distante, cada vez menos cercano a la persona que está delante, sea jugador, sea periodista. A los periodistas creo que no nos quiere, sí, en una generalización del gremio. Pero no sabemos a los jugadores. Y por ahí también dice, bueno, ¿cómo encaro esto? Voy y hablo, tipo Ancelotti, le digo, mire Luis, la verdad que lo veo cada vez menos y yo sé que usted tiene su trayectoria. Como lo que decía Ancelotti, no lo puedo poner a calentar a Modric 4 veces si es que no va a entrar. Sí. Estar 20 minutos calentando, 30 minutos calentando si es que no va a entrar. Porque es Luka Modric. Sí. Pero eso lo entiende Ancelotti, sabe gestionarlo y el jugador nunca lo deja tirado. Pero una selección es distinta a un club. Porque vos decís, yo no te traigo a vos, traigo al otro. Y por ahí viene de mala cara, pero quiere jugar en la selección. Y sabes que hay algo que me parece contradictorio, o que hay dos versiones de la historia. Es, primero, en la Copa América... públicamente creo que vimos al Bielsa más humano, más cercano en los últimos años. Es decir, la famosa conferencia de prensa cuando le preguntan por Maxi Araujo, y dice, es un jugador vulgar, tuvo suerte, o sea, se ríe, es como que se lo toma bien y tiene un buen momento. Después, cuando hubo el incidente en Charlotte, él es el que toma el micrófono a defender a sus jugadores. Y cuando alguien le dice, se terminó la conferencia de prensa, y se terminó cuando yo quiero, aquí que me sigan preguntando. Un Bielsa totalmente involucrado en la causa y en el respaldo de sus jugadores. Y cuando le preguntan a Valverde y a Nández al final de los partidos de sus clubes el fin de semana, no dice, sí, hay parte que es verdad, hay parte, pero... ¿qué? Sí, calma. Calma. Entonces, creo que hay dos partes de la historia y Bielsa es el que es. Y todo el mundo sabe cómo es desde que lo contrataron. No se discute eso, porque no se puede cambiar. Correcto. Bueno, la gente sabe lo que se va a jugar en la fecha del 15 de octubre, que es la que se juega unificada. Creo que, a ver, hay varios partidos, yo diría, varios no, 2. Uruguay-Ecuador en el Centenario y Paraguay-Venezuela en el Defensores del Chaco. Eso es asterisco. Sí. Colombia-Chile, probablemente de las últimas llamadas para Chile o de las últimas llamadas para Gareca. Y bueno, Perú... De las últimas llamadas para Gareca, te pregunto. Sí. Porque siento que el mensaje está equivocado.
¿El mensaje de Gareca? El mensaje ¿O de la Federación de la Chilena? Federación y por ende el mensaje de Gareca. Es decir, yo creo que nadie podía considerar que Chile era un candidato para llegar a este Mundial. Para mí la llegada de Gareca es, vamos a construir, estamos mal, en el 2030 vamos a estar seguros. Porque tú tomas Perú y tomas Chile, ¿ok? Que son los que más, digamos, de atrás vienen en cuanto a vislumbrar futbolistas que superen o que recambien o que den una alternativa a la generación pasada. Y Chile viene de la generación más ganadora de su historia. Hay 3 equipos en Eso es más difícil todavía. Hay 3 equipos en Conmebol que no fueron a los últimos 2 mundiales. 4 equipos. Paraguay, Chile, Paraguay, Chile. Bolivia. Perdón, estoy haciendo una... Voy a reformular. Me olvidé de Paraguay, por eso no lo conté. Pero tú tienes Bolivia. Ok, Bolivia hoy es una mejor selección que lo que era rumbo a Rusia. Al cabo de, este es el tercer entrenador de la eliminatoria. Y no obedece a un proceso calculado. A ver, directamente no, indirectamente sí. ¿A qué voy con esto? Farías hace la mejor eliminatoria de Bolivia desde que clasifican a Estados Unidos. No la alcanza, pero la hace. Es verdad, han cambiado de entrenador y todo, pero apalancados en Bolívar, pero hay una aparición de Wilstermann ahí también. Sí. Los bolivianos han sido más relevantes en torneos continental que los chilenos y los peruanos en los últimos años. Sí. O sea que Colo-Colo este año llegó a cuartos de final. Entonces, Bolivia dice, bueno, por ahí viene la mano. Paraguay, para mí siempre fue inentendible. Porque junto a los ecuatorianos, en Libertadores son los que mejor rendían los paraguayos. Pero tenés a Miguelito Terceros que está en el fútbol brasileño. O sea, se rompe todo. Que bueno, es aparentemente hoy por hoy el fenómeno del fútbol boliviano. Bueno, no, te digo Paraguay. Paraguay. Bueno, sí, pero sí. Paraguay vislumbra gente. Por eso, Paraguay para mí siempre fue un enigma porque Paraguay siempre tenía para más. Venezuela tuvo todos sus problemas institucionales después de haber rozado Brasil. ¿Ok? Sí. Entonces, tú entiendes. Después tú tomas Chile y Perú. Son 2 selecciones, Chile y Perú, que por puntos conseguidos en el campo no debían haber llegado a Rusia, no llegaron. O sea, Perú llegó, pero estoy hablando, no estoy cuestionando la sanción. Por un incidente, rendimiento por una carambola, futbolístico. correcto. Y no llegaron a Qatar. Son 2 selecciones que siguen teniendo, en gran medida, muchos integrantes de aquellos planteles. Entonces, ¿qué te hace pensar que ese plantel al tercer intento va a llegar? Claro, les Cuando va a dar. todo el mundo te saca a los Miguelitos Terceros, a los Migueles Almirón, a los Moisés Caicedo, A los Enciso, a Lucho Díaz, a Hendrik. O sea, cuando todo el mundo ha sacado alguna figura de la cual apalancarse, y en el uno lo tienes a Vidal a los gritos queriendo entrar, y en el otro tienes a la gente pidiendo que entre Cuevita cuando ni juega. Bueno, y por eso Bielsa y los dirigentes de la AUF toman la determinación que toman. Dice, hay que barrer con lo otro. Es elegante, es fácil. No, ninguna de las dos cosas. ¿Cómo le decía un jugador que es leyenda? Usted no da el primer paso, lo voy a tener que dar yo. Y es muy complicado. Y es muy complicado. Pero es menos complicado si el que viene atrás no está tan lejos. Y el problema que tienen las 2 selecciones en cuestión es que Paolo, con todo lo crack que es Paolo, quizás después, en la época moderna, el jugador más importante que tenía la selección peruana. Y lejos de aquello, pero sí. En la época moderna. Lejos de los, lejos de los cracks de los 80. Hay otros talentos, correcto. Con la selección, yo que después de los 80... Farfán, él... Bueno, Farfán te lo compro, sí. Después de Paolo, con los cercanos a los 40, no tiene nadie que se le acerque. No. Ni la Padula. No. ¿Ya? Y Vidal, ¿por qué Vidal a los gritos puede decir, déjenme entrar? Porque no solo Vidal, sino todos los que lo vemos de afuera, entendemos que no hay nadie que sea extremadamente superior a la actual versión de Vidal. Y ahí es donde tienes el problema de recambio. Darwin Núñez hoy está a la altura de lo que fue Suárez en su momento. No. Todavía no. Pero no está tan lejos como los 2 ejemplos. ¿De qué Suárez? ¿De cuál de todos los Suárez? No, Suárez, a ver, es que Suárez
El problema de Suárez es cada que uno dice no es el de antes, de repente ve los números y dice, obviamente no es el de los 20 y pico de años, pero siempre te responde. Pero puedes hacer ese cambio, puedes decirle a Suárez y a Cavani, ¿saben qué? Muchas gracias, porque tienes algo que se acerca. Ese es un bonito tema porque estaba pensando en eso también. Pero vamos a dejarlo acá porque si no ya es... Infinito. Es infinito, sí. El que tiene que durar hasta el jueves. Y vamos a volver después de la jornada del 15 de octubre, el próximo martes. Correcto. O sea, ahí regresaremos. Eugenio nos va a confirmar. Sí, sí. Pero estén atentos, nada más. Por eso hay que suscribirse a Red de Fútbol. La campanita, tienen que poner la campanita. Exactamente. Tienen que poner la campanita. Usted domina. Buen viaje. Gracias. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.